¿Se acuerdan de que antes, cuando viajábamos en autobús a otra ciudad, la defensa del camión terminaba repleta de insectos espachurrados? Para muchos era asqueroso, pero también era algo que cuando lo veías de niño te mandaba un poderoso mensaje de que más allá, en todos esos kilómetros de vegetación silvestre, la naturaleza estaba muy viva, tan viva que era inevitable embarrarte de ella al salir de la ciudad, pero como si estuviéramos en una película de terror, donde de repente algo cambia pero los protagonistas no se dan cuenta. Está pasando que los autobuses, sin importar qué tantas horas salgan ni qué tan rápido viajen, no es que los veamos con cada vez menos y menos insectos en sus defensas, no, es que ya llegan sin ninguno solo, como si los insectos de allá afuera simplemente se hubieran esfumado. En su libro Colapso, Jared Diamond explica que a menudo las grandes crisis que provocan los colapsos de las cosas más grandes y complejas que nadie podía imaginar que pudieran ser destruidas, no empiezan por todo lo alto, acá con grandes explosiones, con giros de trama dramáticos, sino que de hecho empiezan con cosas pequeñitas, silenciosas. Aquellos aspectos de la vida diaria que se van volviendo lentamente grises, que la gente sí llega a notar, pero olvida a los pocos minutos porque no le parecen tan importantes, porque cree que al día siguiente o al año siguiente regresarán a la normalidad. De repente es eso de que el agua ya no sabe bien, el lago de la localidad antes se llenaba más, en el invierno ya no hace tanto frío como en otros años, o incluso que antes era bien fácil encontrarte renacuajos en los charcos de la calle, y ahora ya no. Según Diamond, lo peligroso con el tema del colapso civilizatorio es que, como si de una feria se tratara, la mayoría de la sociedad solo ve la fachada de lucecitas, colores y diversión, y no puede ver el interior electromecánico repleto de cables, de aceite, por lo que un pistón hidráulico desgastado a punto de colapsar, para nosotros, que estamos acá montados en el juego, pues no es más que una leve vibración rara en el asiento, o algo tan inquietante como una junta desgastada, pues para nosotros es un chirrido que se pierde entre la música y los niños que se están riendo y jugueteando por ahí. En este tema, la desaparición de los insectos no es el problema que está detrás, no es ese muelle, no es esa maquinaria rompiéndose. Estos insectos son la vibración en el asiento en el que vamos. Es algo que al pensarlo, o incluso ya al haberlo visto, no se siente correcto, pero como no estamos viendo pánico ni en la televisión ni en el internet, pues se nos olvida. Seguimos con nuestra vida sintiendo que las cosas pues están en orden. Que va, eso está raro, pero solito se arregla, solito sana con el tiempo. Todo este tema no es una opinión, ni mucho menos una teoría. Es algo de lo que ya han alertado diferentes especialistas y autoridades. Es preocupante que poblaciones masivas de insectos estén desapareciendo, pero todavía es más preocupante que el hecho de que sus sistemas estén siendo empujados al colapso sea la razón detrás de esto que para la mayoría de nosotros es una mágica e inesperada desaparición. Gracias a que nuestras ciudades no han parado de crecer, no solo se han talado más bosques y destrozado más cerros para poner más casas y edificios, también se ha devastado jungla, río, océano y demás para conseguir más madera, más agua, más materias primas, más tierras de cultivo para satisfacer nuestras necesidades. Es que solo imagínate este escenario. Sin previo aviso, obligan a toda la gente de tu ciudad a mudarse y a vivir solo en la mitad de su territorio. Más que la situación difícil y penosa que nos podríamos estar imaginando, sería una catástrofe. Muchos fallecerían, y sería un completo milagro que todo lo que pudiéramos entender como orden no terminara colapsando. Aunque, claro, dentro de este mini apocalipsis social, los más generalistas, esas personas que pueden sobrevivir comiendo casi lo que sea y le saben a las cosas más básicas de la vida, les iría bien. Incluso a algunos les iría mejor de lo que les va en este mundo desarrollado. Podrían prosperar, pero los científicos, los doctores, los programadores, los escritores, es decir, los especialistas, aquellos cuya razón de ser solo tienen sentido en un ecosistema complejo y ordenado, la pasarían realmente mal, sino que incluso hasta desaparecerían. Oh, pero espérate, porque a todo esto hay que sumarle que la temperatura del planeta está aumentando y han comenzado a llegar animales invasores que antes no se acercaban a tu ciudad porque era demasiado fría, y tú mismo no estás en tu mejor momento para enfrentar esa invasión, porque ni tus fuentes de alimento ni tú están hechos para aguantar tanto calor. De manera muy resumida, esto es lo que le está pasando a los insectos. Solo los generalistas están sobreviviendo, mientras los demás, esos que cumplen tareas vitales y muy específicas como la polinización de las abejas, están muriendo porque requieren de un complejo pero también delicado sistema para poder vivir. Aquí les quiero hacer una tétrica pregunta. ¿A qué insecto le podría convenir que los humanos estemos eliminando a todos sus depredadores y nos estemos expandiendo por el globo? Simple, a los que se alimentan
de nosotros. En este momento, de la forma más seria, varios gobiernos, asociaciones y hasta empresarios están luchando una guerra biológica en un intento de frenar una horda de mosquitos fortalecida por el aumento de las temperaturas del planeta. Hablamos de mosquitos que están expandiendo la malaria, el dengue y otras tantas enfermedades a lugares donde antes muy raramente se les veía, y castigando todavía peor a todos esos lugares donde ya eran viejos conocidos. Una crisis que, como no podía ser de otra manera, le pega peor a los pobres, porque si bien el dengue no es el ébola o algo como el virus T, si no tienes atención médica, digamos que no solo se va a poner feo, incluso puede que no la cuentes. Los invito a que revisen este tema en profundidad. Parece hasta de ciencia ficción, porque de verdad, de manera muy seria, se está barajando la posibilidad de usar mosquitos modificados genéticamente para que vayan y propaguen entre los demás mosquitos genes antimalaria o genes que eviten que propaguen la malaria. Pero bueno, si sigues aquí, probablemente tienes esta pregunta: ¿qué podemos hacer para solucionar o al menos no empeorar esta situación? Bueno, aparte de dejar de talar bosques a lo güey para construir fraccionamientos sin árboles en los que casi nadie va a vivir porque solo sirven para hacer más especulación inmobiliaria, pues desde la arquitectura y el urbanismo, más que nunca se tiene que pensar en las ciudades y urbanizaciones verdes. Pero verdes de verdad, no esa tontería de que una ciudad no es tan nociva porque mira, tengo una terraza verde y solo tiene 2-3 macetas y aparte son de plantas que ni siquiera son autóctonas del lugar. O porque mira, ya la ciudad se ve bien verde, pusimos un huerto en una azotea y el huerto pues no solo gasta un montón de agua, sino que además, como lo está haciendo el hijo del vecino, que no le han pasado información, que no hay ningún programa que lo apoye, pues lo único que va a obtener son 3 tomatitos al costo de haber gastado un montón de material a lo tonto. Pero hey, al menos ya se ve medio verde la ciudad. Aquí de lo que estoy hablando es de que cosas como los parques, los jardines, esos lugares a donde supuestamente vamos a encontrarnos con un trocito de naturaleza, pues pasen a ser, entre comillas, naturales y dejen de ser esos decorados glorificados donde solo ves pasto y algún que otro arbusto, sino que tal cual tengan vegetación donde pueda haber vida, ya que el pasto pues sí se ve muy bonito, pero al final de cuentas más que nada es algo decorativo. Ahí casi no hay condiciones para que haya diversidad biológica. Todavía más importante, la sociedad debe de dejarle bien en claro a los políticos que este tema debe de estar en su agenda. Porque si los ecosistemas colapsan, las plagas y las epidemias van a ser de las consecuencias más pequeñas por las que habrá que preocuparse. Por esto es vital que los especialistas en la preservación del medio ambiente deban de tener presupuesto y apoyo del Estado. Y en el caso de América Latina, desgraciadamente, pues también incluso guardaespaldas. Ya por último, nosotros como sociedad debemos entender que hay un sinfín de casos en que intereses privados han hecho cosas nefastas con tal de poner sus ganancias por encima de la vida en la Tierra. Desde lo que pasó hace varias décadas con Thomas Michely, que envenenó al mundo con plomo solo para que su gasolina fuera la líder en el mercado de combustibles, hasta ejemplos más actuales con petroleras y carboneras que se ha demostrado que le han pagado a científicos y a varios portavoces para decir a los 4 vientos como la verdad más absoluta que el ser humano y su quema de carbón y otros tantos materiales no tienen ni la más mínima consecuencia climática. Entonces tenemos que ver esto más allá de los actos individuales, entender que esto no se trata de que si ves una abejita, así le das agüita para que soporte el calor, que igual, al menos que yo sepa, pues no está mal hacerlo. No, más bien se trata de impulsar grandes cambios de escala social e industrial, porque nosotros desde la comunidad de nuestra casa y con nuestras pequeñas decisiones, pues realmente no podemos obrar mucho contra algo que pues incluso está ocurriendo fuera de nuestras ciudades ya. En fin, gente bonita, sé que este tema suena bien difícil, pero créanme, no es imposible. Hay un largo camino que recorrer para que la situación mejore, y los primeros pasos serán que la gente pueda ver esto, pero sobre todo es que después de haberlo visto, deje de pensar que esta extraña vibración pues es solo eso, una cosita que luego se quita, y entienda que hay algo mucho más allá, que es algo mucho más grande. Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, dejarle un comentario, una manita arriba o un compartido sería de gran ayuda. Sin más que decir, se despide el Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de lo que en realidad no significa nada y de lo que en realidad significa mucho es artificial.